Bien, hemos hablado la semana pasada sobre el juicio de los cristianos. Empezamos hablando sobre el arrebatamiento. El primer evento que estamos esperando es que Cristo venga en las nubes, se lleve su iglesia. Eso se llama el arrebatamiento. Y entonces los cristianos vamos a subir al cielo y allá vamos a tener el tribunal de Cristo. ¿Por qué es que el Señor lleva a su iglesia de la tierra? Porque a partir de ahí Él va a juzgar al mundo, a las naciones. Y así como va a haber un juicio para creyentes, va a haber un juicio para la tierra. Y hoy vamos a hablar de eso, el juicio de las naciones. Y tenemos que entender en un contexto, un todo de por qué Dios hace lo que hace. Primero entender cómo es que Dios ve la creación, este mundo, qué es lo que ha pasado. Primero, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios tenía un plan perfecto para la humanidad. Entonces, desde el pecado del hombre, de Adán y Eva, entonces entra la rebeldía en el ser humano. Y ya el hombre nace con esa semilla de rebelión. Y así se empieza a poblar la primera creación, ya con esa rebeldía. Luego viene el diluvio, porque Dios juzgó esa primera etapa del mundo por su rebeldía. Después, con Noé se vuelve a poblar la tierra. En la Torre de Babel, los hombres nuevamente en su rebeldía tratan de ir contra Dios, construyendo una torre opuesta al mandato que Dios le había dicho: espárzanse, llenen la tierra. Pero ellos: no, nosotros queremos juntarnos, hacer una gran ciudad con un edificio, una torre que llegue hasta el cielo. Entonces Dios los esparce y les cambia las lenguas para que se confundan y se esparzan y se formen las naciones. Hasta la Torre de Babel, Dios trató con el mundo antiguo. Desde la Torre de Babel, Dios dejó al mundo a su suerte. El mundo vive en una total oposición a Dios, separado de Dios. En su rebeldía, lo que el mundo ha hecho fue someterse a Satanás y rebelarse contra Dios. O sea, por causa de su rebeldía, el mundo se ha sometido al diablo. Y quien gobierna este mundo en general no es más Dios, sino Satanás. Claramente lo dice. Quien dirige de una forma general los gobiernos, las modas, toda esta corriente de este mundo, las películas, todo lo que es este mundo, la fama, la grandeza de este mundo, no es guiada por Dios, sino por Satanás. Y esa es la realidad en la que vivimos. Por eso ustedes ven que reina en el mundo la borrachera. Ahí no está Dios. En una fiesta mundana, ahí no está Dios. ¿Qué se promueve a través de las músicas, las fiestas, las películas? El adulterio, la fornicación, la borrachera. Las músicas del mundo, aquí le cantan al sexo opuesto como si fuera un Dios. Adoran a otras cosas menos a Dios. Y así es como el mundo está en rebeldía contra Dios. Dios aún no ha actuado porque sigue teniendo misericordia y salvando las almas del mundo y trayéndolas a su iglesia, trayéndolas a su reino, sacándolas de este reino de Satanás y trayéndolas a su reino. Pero llegará un día, hermano, que la paciencia de Dios se colmará, porque el mundo va a ir cada vez peor, peor, peor. El homosexualismo, el lesbianismo, la corrupción en el mundo va a crecer cada vez más, al punto que dice Jesús que cuando Él venga, el mundo va a estar como Sodoma y Gomorra. A pesar de ser un mundo rebelde, enemigo de Dios, con todo lo que es, el amor de Dios es tan grande que aún así Dios ama este mundo. No es que ame lo que ellos hacen, ama a la gente que está perdida en el mundo. Y Él está esperando que la gente se arrepienta, deje esa vida pecaminosa, deje la vida mundana y vengan al conocimiento de Cristo, de la verdad. Pero llegará un día, hermano, en que Dios va a juzgar al mundo, en que Dios va a intervenir en este mundo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. O sea, hay un día en el reloj de Dios. Va a decir: este es el día. Y dice la Biblia que quizás va a ser el día en que menos la gente piensa. Estarán comiendo, bebiendo, casándose. Va a ser un día que parece normal cuando Cristo viene y se lleva a su iglesia. Y entonces
empieza Dios a tratar con este mundo. Por este tiempo Dios está trabajando con su iglesia y dejó al mundo a su suerte. Pero una vez Dios cumpla su propósito con la iglesia, se la lleva y entonces Él empieza a trabajar con este mundo muerto. Entonces ahí claramente dice que juzgará al mundo. Así como hay un juicio para cristianos, ya lo dijimos, somos arrebatados, vamos a ese juicio. Entonces de ahí Dios va a empezar a juzgar a las naciones, a tratar con este mundo. A partir del arrebatamiento, y estos juicios empiezan con lo que la Biblia llama la gran tribulación. ¿Usted ha escuchado de eso? Jesucristo se le aparece a Juan en la isla de Patmos para darle el Apocalipsis. Juan estaba prisionero allá en la isla de Patmos y ahí él le muestra las visiones del futuro, las cosas que iban a pasar, la iglesia, y le dice: escribe. Entonces él escribe todo lo que ve, y es ahí donde se escribe el libro de Apocalipsis, en esta experiencia que el apóstol Juan tuvo. Y mira lo que le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Este sencillo versículo nos da una estructura de Apocalipsis, nos revela cómo está formado Apocalipsis, ¿ya? Nos habla de tres cosas: las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. La primera, la que has visto. Cuando dice Juan que estaba en el día del Señor, era un domingo, cuando él ve esta visión, y lo primero que él ve, estando allá en la cárcel, él ve a Jesús con 7 candelabros, llevando en su mano 7 estrellas, y él paseando en medio de los candelabros. ¿Ya? Entonces la visión es eso: los candelabros y las estrellas en sus manos representan que nosotros, los pastores, los líderes, Dios tiene un cuidado especial. Estamos en la derecha. O sea, ¿por qué? Porque el diablo siempre va a querer destruir la cabeza, pero Jesús los tiene en su mano derecha. Amén. Eso representa esa visión que Juan vio. Entonces escribe lo que has visto, la visión que él acababa de ver. Las que son, ¿cuáles serían las que son? Las cartas que Jesús le mandó a las iglesias, porque en ese momento las iglesias existían también estas iglesias, estas 7, y era el momento de la etapa de la iglesia, las que son. Hoy nosotros estamos viviendo en esta etapa, en la etapa de las que son, la etapa de la iglesia. Amén. Y por eso es que cada carta a la iglesia: yo conozco tus obras. O sea, son las cosas que están sucediendo con la iglesia, y se le escribe como una cosa presente para la iglesia. Y las que han de ser después de esta es una etapa diferente, que cuando se termine se acaba el tiempo de la iglesia, y entonces empieza una nueva era. Una vez la iglesia es arrebatada y llevada al cielo, entonces empiezan los sucesos finales, que aunque en gran medida Apocalipsis describe 7 años, pero sin embargo la historia va más allá, va a 1000 años más todavía después. Después de esta significa después de la iglesia, porque a partir de cuando se escriben las cartas, y eso lo vemos, lo vamos a ver, no aparecen más las iglesias durante todo este periodo de los 7 años de la gran tribulación. ¿Entiende? Porque aquí dice claramente: mire, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. ¿Qué dice ahí? Después de esta. ¿Qué le había dicho en Juan 1:19? Las que has visto, las que son y las que son después de esta. O sea, aquí se cumple las después de esta. ¿Por qué? Porque las que son tienen que ver la visión. Lo que has visto es la visión, las que son es la iglesia, y las después de esta, lo que Dios va a tratar con el mundo, ya no con la iglesia. Y este versículo 1 también demuestra el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Oí una voz de trompeta. O sea, aquí Juan está simbolizando el arrebatamiento de la iglesia, que le dice, claramente le dice: sube acá, y la primera voz que oí como de
trompeta habló conmigo. Y entonces eso mismo va a suceder con nosotros. Va a sonar las trompetas y todos vamos a subir allá como Juan. Aquí Juan estaba representando el arrebatamiento de la iglesia y va a subir al cielo, y desde allá ya él va a describir los acontecimientos que van a suceder en el mundo. Nosotros no vamos a estar aquí, así como Juan tampoco estaba en la visión, no fue en la tierra, fue desde el cielo. Bien, una vez Juan sube al cielo, lo primero que él ve es la adoración celestial. Ve a 24 ancianos, que para mí esto representa las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, como diciendo, aquí está representado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y todo adorando al Cordero. Una vez subamos al cielo, lo primero que vamos a hacer en el cielo es adorar al Cordero, es alabarle, adorarle, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, dice la palabra. Bien, ahora Jesús aparece allá en su trono con este libro y con 7 sellos. ¿Qué significa los sellos? O sea, significan los juicios, ¿ya? Y allá en Daniel le dice, cierra la profecía, sella la profecía hasta que venga el tiempo. Pero aquí, ahora ya que Jesús murió, resucitó, la iglesia fue arrebatada, llegó el tiempo y solo Jesús es digno de empezar a juzgar este mundo, abrir los sellos, que es como decir, el juicio de Dios ha estado reservado, estaba sellado, no se podía hacer todavía. Nadie podría juzgar a este mundo, porque ¿quién podría juzgar al mundo si el mundo es corrupto? Nadie podría. Entonces ahora sí, ya Jesús trató con su iglesia, ahora dice, ¿quién es digno? Él es digno. Y lloraba Juan y decía, no hay nadie que pueda abrir los sellos, no hay nadie que pueda juzgar este mundo. Pero ahí aparece un ángel y le dice, hay uno, el Cordero. Él es digno de desatar los sellos y abrir sus sellos, de juzgar al mundo. Aún la naturaleza va a alabar el día en que los juicios de Dios empiecen, porque eso significa que pronto la naturaleza también va a ser liberada del pecado por la cual ha sido corrompida. Bien, entonces ya hay una alabanza, él toma los libros, el sello, y va a empezar a juzgar. Ahora abra su Biblia en el capítulo 6, versículo 1. El primer sello que Jesús va a abrir, el primer juicio que va a abrir sobre la tierra. Y aquí el Apocalipsis nos va a describir 7 sellos, 7 juicios que van a venir sobre este mundo. Ahora, algo que el Señor me estaba revelando y me mostraba. La gran tribulación va a durar 7 años. En varias partes de la Biblia lo revela eso. Una de las profecías que muestra con más claridad que la tribulación son 7 años son las 70 semanas de Daniel. ¿Qué Dios quería con estos juicios? Y esto también nos da una enseñanza. Cuando alguien pasa sufrimiento, que Dios permite a veces ciertas cosas en sus vidas, ¿qué es lo que Dios busca a través de los sufrimientos en el hombre? Ahora sí, cuando ya se ha terminado entonces las trompetas, las copas, se acaba el 7º sello, entonces ahí Cristo regresa a la tierra. Ahí Él va a venir. Ahí viene visible. ¿Dónde es que va a venir Jesús? ¿Se acuerda? Cuando Él subió, los ángeles le dijeron a sus apóstoles, así como Él se fue, Él volverá. Él partió del monte de los olivos. Así Jesús, cuando Él venga, va a venir al monte de los olivos y va a pisar el monte se va a partir. Pero Él viene visible y todo ojo le verá. ¿Cómo es posible eso hoy en día? Por causa de los celulares y la prensa. Hoy allá van a estar todos los reporteros mirando, van a ver a Jesús. ¿Y dónde va a llegar? A Israel. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Ahora sí, este caballo es el verdadero. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. ¿Quiénes son estos? Nosotros venimos con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya no venimos en burrito, venimos a caballo, venimos en poder. Porque ya no seremos más debiluchos como somos aquí. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Vendremos glorificados, con cuerpos glorificados, en poder, junto con Cristo, detrás de Él. Él viene en su caballo grande y nosotros venimos detrás de Él para reinar con Él a la tierra. Amén. Por eso que la iglesia no está aquí. Recién vuelve a aparecer la iglesia aquí.
Y antecito de esto dice, bienaventurados los llamados a la boda del Cordero. Antecito de nuestra venida va a haber la boda del Cordero allá. Y ahí venimos nosotros para reinar con Él. El caballo representa poder. Se acabó el mundo como lo conocemos a partir de ahí. No hay más religión, no hay más política, ahí mueren todos. Pero todavía hay mucha gente. Aquí es el juicio para estos, los líderes y sus ejércitos. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? Ahí que Jesús viene y ponen un trono en Israel. Y ahora Él va a juzgar a todas las demás personas que quedaron después de la gran tribulación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí lo que acabamos de explicar, y todos los santos ángeles con Él, y nosotros también vamos a estar. Entonces se sentará en su trono de gloria, aquí en la tierra. Bien, Él se va a sentar en su trono y los ángeles van a ir a traer la gente de todo el mundo. A esto es lo que la Biblia llama el juicio de vivos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Durante el tiempo de la gran tribulación, el anticristo va a mandar perseguir a los cristianos, a los judíos. ¿Quiénes son estos? Más adelante dice: lo que hiciste a uno de estos mis pequeños. Tuve hambre, tuve sed. Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo, forastero, enfermo en la cárcel? Lo que hiciste por estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, aunque estos no hayan sido convertidos y cristianos, en este tiempo de la gran tribulación, no todo el mundo va a apoyar al anticristo. Es lo mismo que pasa hoy. No todo el mundo apoya a los dictadores. Pero la gente perversa que ama a los dictadores, que les gusta ese tipo de gobiernos humanos, que les gusta la brujería, que les gusta, toda esa gente van a apoyar al anticristo y no van a tener problema de sellarse. Y todo lo que el anticristo lo haga, ellos lo van a apoyar. Entonces, los de su derecha son los que apoyaron a los cristianos que fueron perseguidos. ¿Por qué no aparecen aquí la mayoría ni los cristianos, los judíos? Porque la mayoría ya está muerto. Pero va a haber gente buena del mundo que va a querer apoyarlo, y por haber apoyado a los cristianos se van a salvar. Por eso que todo lo que vemos ahora en el mundo está preparando la venida del anticristo. ¿Entiendes? Y no es ni más ni menos. Y cada vez, si ustedes se dan cuenta, los conflictos políticos cada vez se hacen más. Antes habían problemas políticos y nadie se enteraba, pero ahora todo el mundo está envuelto en eso. ¿Por qué? Porque va ya preparando las cosas para lo que viene. Entonces, a la izquierda va a poner a todos estos que apoyaron al anticristo. Tan malos son estos líderes dictadores como todos los que lo apoyan. Y Dios va a juzgarlos. Allá juzgó a los líderes, ahora está juzgando a la gente que los apoyó. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y cuando uno escucha eso tan duro, simplemente porque no dieron de comer, no dieron de beber. No dieron de comer porque apoyaban al anticristo y no querían apoyar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Por eso, hermano, que en estos 7 años de la gran tribulación vuelve a suceder lo mismo, que el reloj de Dios vuelve para ir como si fuera Israel. Dios juzgó en el Antiguo Testamento a las naciones. ¿Qué hicieron con los judíos y qué hicieron con Israel? De la misma forma que Dios juzgó antiguamente, va a volver a juzgar aquí. Ya no por gracia, ya no por la fe en Jesucristo, porque aquí es como que Dios vuelve a reactivar el Antiguo Testamento durante estos 7 años. Y por eso su juicio está basado en esto. Ahí, inmediatamente después de este juicio, entonces todo lo que era el anticristo ya desaparece. Dios limpia la tierra, el último dictador con su gente, y entra el milenio. Toda esta gente que se fue a la derecha, que se salvó, pasó la gran tribulación y empieza nuevamente la tierra a repoblarse, pero esta vez con Cristo reinando por 1000 años. El diablo es amarrado en una cueva por 1000 años. Entonces el mundo va a experimentar 1000 años de una tierra sin diablo, con Cristo reinando, con nosotros reinando, pero va a seguir habiendo gente corrupta, porque es la misma gente que va a tener hijos y se va a multiplicar y rápidamente la tierra se va a repoblar. Pero va a haber una gran diferencia, va a ser todo al revés de ahora. Usted entra ahora a un local y ¿qué es lo primero que escucha? Música mundana. Las películas, la fama, el dinero lo tiene el mundo. Acá en el milenio va a ser todo al revés. Lo mundano va a ser chiquito, va a ser castigado, va a ser
el cristiano va a tener todo el poder. Por eso es que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Va a cambiar totalmente. El mundo va a ser cristiano. Los cristianos vamos a reinar ciudades, gobiernos, vamos a reinar, vamos a tener posiciones de autoridad sobre este mundo. La naturaleza se va a restaurar. El león va a comer, va a vivir con la oveja durante este periodo. O sea, de alguna forma sabe que lo que Dios tenía planeado con Adán y Eva lo va a cumplir con Cristo en este milenio. Era para demostrarle a los hombres cuál era el plan de Dios para la tierra desde un principio. El postrer Adán. Adán falló, ahora con Cristo va a reinar la tierra. Y ese es el milenio. El mundo está en oposición a Dios, es enemigo de Dios. Y cuando tú quieres vivir el estilo de vida del mundo, tú te haces enemigo de Dios. Así que deje el mundo, deje sus fiestas, sus músicas, deje esa vida, santifíquese, entréguese a Cristo, viva una vida santa y usted no va a ser juzgado con el mundo. Amén. Hablamos de salvación, hablamos de salvación misma. Amén, no necesito un búnker, nada. Cristo ahora es mi Salvador y Él me va a llevar antes que vengan los juicios para yo no pasar por esta gran tribulación. Así que no tengo temor al futuro, no tengo temor al fin del mundo, sino más bien anhelo que de una vez Cristo venga y juzgue a este mundo. Pero también tengo, por el otro lado, tengo misericordia por las almas que van a quedar. Si Cristo viene, ¿te vas con Él? ¿Estás preparado? Escapa de los juicios que vienen a este mundo, hermano. Si tú tienes a Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, no tienes por qué tener miedo al fin del mundo y a todas esas películas. Nada, ya no hay miedo. ¿Por qué? Porque que venga Cristo de una vez y que se acabe este mundo como lo conocemos. Mundo imperverso, mundo malvado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted guarda la palabra, tiene paciencia y espera hasta que Cristo venga, usted será librado. Pero si usted se vuelve al mundo, usted va a ser juzgado junto con el mundo.